Hola a todos nuevamente al canal, JC Relojes. En esta ocasión vamos con un unboxing muy interesante, porque tengo en mis manos un reloj que no es cualquier modelo, ya que incorpora una de las complicaciones más atractivas visualmente, la fase lunar. Ya verán de qué forma, además de presentar una línea formal discreta acompañada de la elegancia de un movimiento automático propio, así como una reserva de marcha bastante extendida y poco común. ¿Qué nos brinda esta marca y cómo recibimos esta pieza? Vamos a verlo. Ageloser es una marca reciente dentro de la relojería, que busca enfocarse en el diseño y en ofrecer complicaciones atractivas dentro de sus modelos. Forma parte de esta nueva generación de firmas que buscan destacar no tanto por su historia, sino por su capacidad de innovar visualmente, incorporando elementos como fases lunares, esqueletados y movimientos automáticos que le dan ese carácter mecánico que tanto llama la atención. Incluso no duda en incorporar complicaciones más ambiciosas como el Tourbillon en algunas de sus líneas. Aún así, poco a poco ha ido ganando reconocimiento con presencia internacional y algunos premios en diseño que respaldan su propuesta. Debo agradecer a la marca Geloser, quien me contactó y me compartió uno de sus relojes para mostrárselos aquí en el canal. De igual forma, si resultan interesados, les dejo el enlace a su tienda junto con un código de descuento que pueden utilizar antes de finalizar su compra para obtener $20 de descuento extra. Bueno, lo primero que nos recibe dentro de su estuche es este sobre con sensación aterciopelada, en color negro y con la marca al frente. Supongo que aquí viene la tarjeta de garantía o información. Vamos a ver. Ok, primero contiene uno de estos paños de microfibra para limpiar nuestro reloj y después la guía del usuario, dirigida a la colección de fase lunar. Aquí dice que contamos con 2 años de garantía, además de las instrucciones para arrancarlo. Y creo que lo más importante, cómo ajustar la fase lunar, que en este momento no tengo muy claro cómo lo hicieron. Ah, vean esto. Acá nos presentan los premios de diseño que han obtenido como para darnos una idea de que estamos ante una marca que va en serio. Dejando esto de lado, el estuche me estoy dando cuenta de lo detallado que está, con la marca en dorado al frente. Viéndolo así, al tacto no sé si es plástico recubierto de cuero o algún tipo de vinil, pero se siente bien. Y lo curioso son los grabados. Vean, vuelven a ser los logotipos de sus premios, un poco presumidos, ¿no? Vamos a abrirlo así y aquí está apareciendo nuestro reloj mecánico de fase lunar. Vean nada más, qué bonito reloj. Sí que mejora en persona y luce bien con esta base de terciopelo gris y los detalles en naranja. Perdón, pero me gusta fijarme en todo y más en un unboxing. Vemos que llega protegido con plástico y aquí está su tarjeta informativa en acabado tipo cuero verde, pero mejor. Ya sin todo su embalaje, podemos centrarnos en el reloj. Primero voy a tomarlo y de entrada les comento que su peso no es exagerado, es prácticamente lo esperado. Se siente bien equilibrado en la caja y está rondando los 76 gramos. Algo que está muy bien integrado es la correa en este tono gris. El material se siente como cuero de vaca, bastante suave y agradable al tacto. Tiene un acabado con punta en forma de espada, un patrón muy discreto tipo cocodrilo, este color naranja en la parte interior que en vivo no desentona para nada. Aquí vemos un pequeño grabado al final y en el otro extremo el nombre de la marca. También cuenta con 2 sujetadores, uno fijo y uno móvil, además de su hebilla de acero en forma cuadrangular que también viene decorada. Como ya es común, incorpora pernos de liberación rápida y las asas deben ser de 20 milímetros aproximadamente. En general es una correa suave, flexible y que debería ser bastante cómoda en el uso diario. Eso sí, siempre eviten mojar este tipo de materiales. Vamos con la caja, donde mantiene un estilo clásico y formal, con una medida que para mí sería bastante estándar de 40 milímetros, muy adaptable a muñecas tanto delgadas como más robustas. Su material es acero inoxidable 316L, con un acabado pulido en el bisel y por lo que noto un ligero cepillado en los laterales, lo que le da un aspecto muy limpio y elegante, reflejando bien la luz sin verse exagerado. Las asas son cortas y cuenta con una ligera curvatura, lo que ayuda a que se integren mejor con la correa. En su lado derecho tenemos una corona dentada, bastante discreta, no sobresale demasiado y está adornada con el logotipo de la marca, un detalle que personalmente me gusta mucho en los relojes. Tal vez podría ser un poco más grande para facilitar el darle cuerda, pero sin duda favorece la estética elegante del conjunto. De perfil se mantiene delgado alrededor de los 10.6 milímetros de grosor, incluyendo su cristal de zafiro de alta pureza, bastante resistente a rasguños. En general es una caja de manufactura muy bien lograda, simple, elegante y con buenos acabados. En su parte posterior, vean, nos ofrece una vista tipo esqueleto, que nos permite observar el trabajo de su movimiento. Primero, su tapa es de rosca, aquí podemos ver las muescas, y de forma radial encontramos información como su número de serie, así como su resistencia al agua de 5 bar, es decir, 50 metros, suficiente para actividades cotidianas con agua o incluso salpicaduras, pero sin enfocarlo a inmersiones prolongadas. Ya en el centro vemos cómo gira su rotor, con un acabado cepillado acompañado del grabado de 27 joyas y esas 80 horas de reserva de marcha, que la verdad es una barbaridad. Ojo porque no es común ver este tipo de reserva de marcha extendida en este rango, habrá que probarlo. Y por aquí abajo alcanzamos a ver su volante en este momento sin movimiento.
Regresemos a su carátula, la cual está muy alineada a un estilo minimalista, dejando prácticamente todo el protagonismo a su complicación de fase lunar. Tenemos un acabado texturizado en tono gris que le da mucha profundidad. No es un dial plano y eso se nota conforme le pega la luz. Los índices son aplicados con un diseño fino y bien definido, acompañados de un anillo perimetral que aporta ese aire clásico y ordenado al conjunto. Las manecillas mantienen esa misma línea, delgadas, limpias y con un contraste suficiente para facilitar la lectura, sin romper con la estética general. El logotipo de la marca se mantiene discreto en la parte inferior, dejando que el protagonismo recaiga en la textura del dial y por supuesto en la fase lunar. Ahora vamos a ver cómo se visualiza la protagonista de este reloj. A ver, no, aquí se mueven las manecillas, debe ser en esta posición. Ahí está, va apareciendo la luna con ligeros saltos, y este círculo central nos sirve como referencia para identificar la parte sombreada según la fase. No es un desplazamiento continuo, sino por pasos, y hay que destacar que la luna está trabajada como una placa en 3D, con zonas en acabado mate y otras pulidas, lo que le da un efecto bastante interesante y muy realista. Hablando de la protagonista, vean con Superluminova suiza aplicada directamente sobre la superficie de la luna, lo que le da un detalle bastante elegante y bien trabajado. Eso sí, siendo honestos, si también lo hubieran aplicado en manecillas e índices, nadie se habría quejado, pero bueno, sigue siendo un elegante detalle. Ya les mencionaba que el reloj es mecánico automático con calibre propio A4610, así que la energía la obtiene del movimiento de nuestra muñeca, aunque también podemos darle cuerda manualmente, lo cual es recomendable si el reloj está detenido, en lugar de simplemente agitarlo. Vean, aquí ya está en funcionamiento, se puede apreciar el movimiento del volante. En cuanto al ajuste, ya revisando la guía, para configurar la hora debemos extraer la corona hasta la última posición y así podemos manipular las manecillas. Mientras que en la primera posición podemos ajustar la fase lunar, la cual avanza por saltos. Según indica, tiene una precisión bastante buena, con un margen de error aproximado de un día cada 4 años, lo cual es algo destacable frente a otros movimientos similares. Vamos a ver cómo luce en la muñeca. Para referencia, mi muñeca es de 16.5 centímetros, y como pueden ver este tamaño le queda bastante bien, no se ve ni grande ni pequeño, mantiene muy buen equilibrio y conserva esa línea formal que propone el reloj. Las asas cortas ayudan a que se asiente bien, y la correa, al ser suave y flexible, se adapta cómodamente desde el primer momento. En perfil, ese grosor también juega a su favor, ya que no sobresale demasiado y permite que se deslice fácilmente bajo la manga. En general es un reloj que en muñeca se ve elegante, discreto, pero con ese detalle en la fase lunar que le da un toque distintivo. Bueno, creo que con este primer encuentro vimos varios puntos de este bonito reloj Ageloser de su serie Astrónomos. Por un lado, destaca por su diseño con una carátula bien trabajada, una fase lunar muy protagonista y detalles como esa luna en 3D que realmente marcan diferencia. También hay que mencionar su movimiento automático con una reserva de marcha extendida, algo que no es tan común en este rango y que sin duda suma bastante valor al conjunto. De esto, si ha resultado de su interés, este modelo tiene un precio de $599 estadounidenses, así que no olviden utilizar el código que les dejo aquí para obtener un descuento adicional. Si buscan algo formal, con un toque distintivo y fuera de lo común, definitivamente es una opción a considerar. Ahora me interesan sus comentarios. ¿Ya conocían esta marca? ¿Cómo ven este reloj? ¿Creen que la relojería china cada vez gana más terreno? ¿Qué piensan del costo? Por lo demás, si les gustó el video dejen su like, suscríbanse, gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.